también a los hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales y así también a los hermanos que están de manera presencial acá, ¿no? Vamos a iniciar el el servicio dominical que tenemos este domingo, ¿no? Espero que puedan acompañarme. Vamos a cantar algunos himnos, ¿sí, hermanos? Vamos a cantar como primer himno el himno 227. Sí, hermanos, cantemos todos juntos el himno 227. Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él. Con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor. Oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No había dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, realmente, aunque parece simple, ¿no? En la palabra guía, pero es muy grande, ¿no? Por eso la iglesia también, ¿no? Nos quiere guiar nuestra vida. Yo creo que cuando nosotros estábamos en la etapa de la niñez, también nuestros padres querían guiarnos, ¿verdad? Ellos querían guiarnos, pero algunas veces no queríamos escuchar. Nosotros tenemos nuestro Padre, ¿no? Es Dios y Él quiere lo mejor para nosotros, por eso muy importante, ¿no? Aceptar también su guía, ¿no? Vamos a seguir cantando, ¿sí, hermanos? Vamos a cantar el himno 364, hermanos. Sí, hermanos,
Todos juntos cantemos el himno 364, día en día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, aliviense mis quejas. Y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llega, estará tu mano junto a mí. Y después de la postrera ciega, oraré ya junto a ti. Amén. Sí, día a día, ¿no, hermanos? Cada día es importante escuchar también la palabra para nuestro corazón. Sí, vamos a cantar otro himno, hermanos. Todos juntos mejor, ¿no? Entonces, aunque quizás alguno todavía nunca había cantado, pero practicando puede por lo menos ingresar, ¿no? La letra es importante también, ¿sí? Vamos a cantar el himno 35. Cantemos, hermanos, todos juntos el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste,
con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Que tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí, ¿me están acompañando, no, hermanos? Sí, cantamos juntos. Entonces, mientras van llegando, también queremos pedirle, ¿no?, que puedan tomar asiento adelante, muy importante para que conforme van llegando, en orden se pueda llenar, ¿no? Porque si ya es más tarde, entonces va a distraer, ¿no? Entonces, por eso les pedimos, hermanos, pueda pasar adelante, ¿no? Mucho mejor también va a poder escuchar también, ¿sí? Vamos a seguir cantando, ¿sí, hermanos? Vamos a cantar el himno 203. Sí, hermanos, cantemos todos juntos el himno 203. Alguien está a mi puerta. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador. Mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Sí, hermanos, cuando a veces yo voy a visitar también, ¿no?, tocando la puerta, si de repente no me abren, entonces ¿puede entrar? No se puede, ¿no? Entonces hoy también Dios toca nuestra puerta, ¿no? ¿Cuál es nuestra puerta? Nuestro corazón, ¿no? Si nosotros abrimos el corazón, la palabra puede ingresar, ¿no? Entonces hoy podemos abrir nuestro corazón para que también la palabra ingrese a nuestros corazones y a nuestras vidas pueda ayudar, ¿no? Nos pueda ayudar. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Vamos a cantar el himno 160.
El himno 160, ¿quién me puede dar perdón? Vamos a cantar el himno 110, ¿sí, hermanos? El himno 110, cantemos juntos, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
si realmente no estamos reunidos acá nosotros, es por la sangre de Cristo, ¿no? Porque si nunca hubiéramos escuchado la salvación, tampoco nos conoceríamos, ¿no? No sabríamos, tampoco estaríamos en otros lados, así. Alguna vez pensaba, ¿no?, que quitar pecado era pidiendo perdón, pero realmente para quitar el pecado tiene su precio, ¿no? ¿Cuál es su precio? La sangre, ¿no? Entonces, en la cruz Jesucristo, por medio de su muerte, nos ha comprado con su sangre, ¿verdad? Por eso estamos acá reunidos. Si vamos a cantar otro himno, hermanos, vamos a cantar el himno 512. Sí, hermanos, vamos a cantar el himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, sí, mientras van llegando también, ¿no? Por favor, hay todavía asientos vacíos aquí adelante, pueden ir pasando, ¿no? Para poder escuchar mejor la palabra. Sí, un himno más, hermanos, cantemos. Vamos a cantar el himno 468. Sí, hermanos, cantemos todos juntos el himno 468. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar.
En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con él ha de morar. Si cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, hermanos, hasta aquí cantamos, gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana vamos a invitar al diácono Santiago Caviña, quien va a orar por el culto. Y también todos los hermanos que estamos en la parte de atrás vamos a pasar por aquí adelante, hay bastante espacio. Adelante, diácono. Buen día, oremos. Padre Dios, muy agradecido, Señor, por este tiempo que usted ha permitido, Señor, llegar a la iglesia, Señor, a los hermanos, para poder oír su palabra, Señor. Dios Padre, usted está trabajando grandemente, Señor, en Bolivia, en La Paz también, Señor. Este tiempo estamos en los tiempos finales, Padre. Usted permita que el Evangelio pueda llegar a todas las personas, Señor. Nosotros también, a través de su siervo, tenemos la promesa para este año, Señor. En Segunda de Reyes, Padre, ha dejado, Señor, para nosotros compartir su palabra, Señor, anunciar las buenas nuevas, Señor. Por eso, Padre, cada hermano meditando pueda anunciar su palabra, Señor. Este tiempo tenemos seminario por hogar también, Padre. Ayude a cada hermano, Señor, en su corazón para poder avanzar, Señor. Y de verdad, Señor, esa promesa, Señor, que trabaje, Padre, primeramente en nuestra familia. Por eso este seminario por hogar, Padre, es muy importante, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Así hoy también queremos escuchar su palabra a través de su siervo, nuestro pastor Andrés, Señor. Muchas gracias, Padre, y así encomendamos todo este culto de hoy domingo en sus manos. Todo esto orando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Esta mañana entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio antes de pasar al tiempo de las presentaciones? También vamos a aprovechar saludando a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Ruzenavaque y Ziberalta. Los hermanos que constantemente se conectan y escuchan los servicios, tanto dominical como el servicio de oración. En esta mañana tan especial, ¿quién desea compartir su testimonio, hermanos? Antes de pasar al tiempo de las presentaciones, cómo Dios nos está permitiendo avanzar. ¿No hay testimonio esta mañana? Hoy Dios no trabajó en su vida, hermanos. Vamos a invitar, ¿está bien? Amén. Vamos a invitar en esta mañana al evangelista Rubén, que nos pueda compartir un poquito, cómo Dios le ha permitido. Recientemente han realizado una actividad, en Patacamaya y también aquí en la iglesia, cómo están avanzando. Adelante, evangelista. Hermanos, hermanas, buenos días. Sí, yo también soy muy miedoso, para salir al frente. Y esta oportunidad también para agradecer, a nuestro amado Dios. Antes
obligadamente iba a la iglesia, pero después de recibir la salvación, como la palabra también atrapó mi corazón y desde aquel día Dios me guía, ¿no?, en este camino. Y también, según la promesa que había recibido en aquel tiempo, Dios también trabajó, ¿no?, para que mi familia pueda recibir la salvación. Esa promesa, algunos tiene vivo también en su corazón. Y dice, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces en aquel tiempo, es año como 2001, solamente yo podía ver este evangelio, quiero que llegue, ¿no?, a mi familia. Dios me guió también, ¿no? Yo no sabía en aquel tiempo ni recibir la guía de la iglesia, recibir la guía del cielo, no sabía, sino Dios centró el evangelio y automáticamente en mi corazón también se ha formado, este es el camino que yo tengo que seguir, porque todo hasta ese tiempo yo había fracasado. Entonces, si Dios me mostraba un solo camino. Y hasta ahora doy gracias a Dios y también muchas almas, muchos hermanos nuevos recibiendo la salvación. Y este evangelio se está predicando, ¿no?, en los centros de custodia, en las cárceles y los privados de libertad también. Al principio, cuando yo entraba, tenía mucho miedo. Por primera vez entramos a la cárcel de Palmasola y no sabía ni cómo hablar a ellos porque tenía temor de que si hablo alguna mala palabra, no mala palabra, sino alguna palabra fuerte, entonces ellos se enojarían y reaccionarían tal vez así. Pero como Dios me ha dado también corazón y así, aquí estando en La Paz también, estamos visitando el centro de custodia de Patacamaya. Entonces allá muchos jóvenes también, muchos adultos, así había inscritos como 61 inscritos y luego de ellos se graduaron como 35. Y al principio no era fácil también manejar, pero ellos perseveraron y finalmente terminaron como primer trimestre y entregamos los certificados y estaban muy agradecidos. Pero en sus corazones un poco se soltó, como diciendo, ya logramos, recibimos y ya no hay más así. Pero orando a Dios también, aún queremos convocar más, ¿no? Tienen que terminar 2 años de estudio y ellos recibirán un certificado de educador evangelista. Entonces con ese título también, ese diploma o certificado será cubierto, avalado por la Universidad Udabol, ¿no? Entonces tiene muy valor para ellos. Entonces así estamos trabajando y hemos entregado certificados, estaban felices, sus familiares también, hasta me han dado sus WhatsApps, pásamelo hoy a mi familiar para que ellos sepan también cómo yo en la cárcel me estoy portando bien, así algunos decían. Sí, así quería agradecer al Señor y muchas gracias, ¿no?, por este tiempo. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más esta mañana desea compartir su testimonio? Como el evangelista hablaba, ¿no? El trabajo en las cárceles a nivel Bolivia es muy grande, hermanos, ¿sí? Y les invito a todos los hermanos a formar parte de este equipo. Todos los días, domingo, después del culto, hay una mesa de inscripción para todos los que quieren aprender, ya sea como profesores en teología o profesores en educación para el desarrollo del intelecto o como voluntarios, ¿sí? En la parte de atrás hay una mesa y pueden inscribirse. Amén, hermanos. ¿Les gustaría aprender, compartir el evangelio? Claro que sí.
De verdad, hay muchos estudiantes, ¿no? Y hay mucha necesidad, ¿no? Allá en las cárceles, entonces les invitamos. Adelante, hermana. Buenos días, hermanas y hermanos. Me van a disculpar un poco, estoy ronca, ¿no? Y yo quisiera compartir hoy en la mañana un texto de Salmos, capítulo 127, el versículo 1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela guardia. Y yo estoy grandemente agradecido a Dios, también la iglesia. Yo no estuve casi 2 meses aquí, ¿no? Fui a Argentina. Y yo viéndole a mis hijos en Argentina, visitando a cada uno de mis hijos. Y yo grandemente estoy agradecido a Dios, ¿no? Dios me muestra a cada hogar de mi hijo que visito, ¿no? No hay otra cosa más que hablar de Dios. Mis hijos me dicen, no, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo es toda la vida de creencia allá? ¿Cómo te sientes? Así me pregunta. Y yo digo, bien. La verdad que yo dije bien, pero mi hijo me dice, ¿cómo que bien? Así. Y la verdad que yo me quedaba muy tranquila, ¿no? Por mi salvación. ¿Vos compartiste tu salvación? ¿Cómo recibiste? Así mi hijo me preguntaba, ¿no? Y claro, yo puedo ser muy hipócrita, ¿no? Sí, digo, la verdad, saco lo que es bueno, no lo que es lo malo, ¿no? Lo que, la dificultad, cómo Dios a mí me permite, me muestra que yo feliz es mentirosa. ¿Por qué tienes que hablar lo bueno, lo que lo malo te pasa, no dices nada así? Usaba la voz de mis hijos, cada uno que salía, ¿no? Allí yo podía recordar, y la verdad que yo soy muy hipócrita, ¿no? Y estoy yendo a la iglesia, voy a participar, no, esa es mentira. Felisa no quiere ir eso, hacer esas cosas, participar en nada, ¿no? Pero la palabra me decía, mamá, tu corazón edificaste bien con la palabra, así. Yo mi hijo compartí esa palabra, ¿no? El pastor también allá yendo, ¿no? Iba a la iglesia cada domingo. Mi hijo decía, miércoles llegaba, no voy a ir. Mamá, ¿cómo que no vas a ir? Así, mi hijo me arrastraba, yo, vamos así. Yo la verdad que en mi corazón no estaba edificada la palabra, ¿no? Y esta palabra yo escuché hace mucho tiempo, ¿no? De Salmos. Pero yo como confundía con las cosas del mundo. Edificar, a Dios me dio la casa, Dios me dio trabajo, así. Pero Dios aquí en la Biblia habla todo de mi corazón. Así me decía entender, ¿no? Pastor también edificaba. Si Dios edifica, nada va a pasar. Pero si Dios no edificó, fácilmente se van a derrumbar. La verdad, ahí podía entender, ¿no? Dios edificó mi hogar desde que nací, desde mi matrimonio, mis hijos. Ahí Dios yo podía reconocer que mis hijos, yo nunca jamás he educado, pero de mí me salía, ¿no? Yo he educado a mis hijos, yo he sido buena madre, pero nada que ver. Yo soy madre más maldita, ¿no? Pero Dios ya había estado trabajando, ¿no? Cada corazón de mis hijos. Yo nunca pensé escuchar la palabra. Ninguno de mis hijos yo pensé que Dios le va a traer. Yo tenía una queja grande, ¿no? La vida de mis hijos, ¿cómo será? Pensaba, ¿no? Tomarán, bailarán así, irán a la droga, fuman así, cigarros así. Ese era mi pensamiento en mí. Pero Dios había estado trabajando, ¿no? Sin que yo sepa que el corazón de mis hijos, Dios le estaba sosteniendo, ¿no? Edificando realmente.
Pero así, escuchando la palabra ya, yo podía entender, ¿no? Reconocer que yo no sirvo nada, que yo a nadie puedo guiar, a nadie, ni mis hijos no lo puedo corregir. Viéndole así yo, el corazón de mis hijos, tan feliz me sentía, lloraba de alegría yo. Y agradecía a Dios, la verdad, reconocía yo que no soy nadie, yo no soy digno de estar delante de Dios, pero Dios tuvo mucha misericordia de mi familia, de mi hogar más que nada, ¿no? Como dice en la palabra, tú y tu casa serán salvos. Esa palabra, ¿no? La verdad yo podía entender. Así escuchando la palabra, ¿no? Nadie, si Dios edificó, nadie le va a destruir. Nadie, decía el pastor. Esa palabra yo al ver a mis hijos, ellos están tan felices escuchando, ¿no? ¿Por qué no, decía, por qué no compartes tu testimonio? Dices a tus hermanos, pero los comparto, ellos no oyen, ¿no? Pero vos dices, no oyen, pero Dios va a trabajar. Hay una palabrita que siempre a sus corazones ha entrado, va a recordar. Así me hacían recordar mis hijos. Así escuchando la palabra, viendo la iglesia de Argentina, tan hermosa, tan lindo, así. Yo 6, 7 años ya va a ser, 6 años cumplo de recibir la salvación, ¿no? Yo veía la iglesia, era así de todo un amor con obra, como se tiene la palabra, obra bruta, todo no tenía bien, ¿no? Así, viéndole así, recordando eso, veía, ¿no? Este es el que Dios edificó acá, así Dios también edificó el corazón de mis hijos, así. Era tan hermoso estar allá. Voy a Argentina, mis hijos dicen, vamos a la iglesia, vamos a la célula. Saca tu corazón que estás guardando. Te guardas todo lo que esté dentro, más te estás pudriéndote así, mi hijo me decía, ¿no? La verdad que sí, yo no lo sacaba todo lo que guardaba en mi corazón. Ahora entonces, cuando el siervo dice, no oigo, ni escucho, ¿no? Soy tan terca, ¿no? Necia para escuchar, reconociéndome mi verdadero ser. Por la misericordia de Dios, soy tan feliz, ¿no? Dios tuvo mucha misericordia por mi matrimonio. Yo estoy tan feliz. La verdad que aquí con los hermanos, viendo que Dios está trabajando en mi hogar, ¿no? También la compra de inmueble aquí en Achachicala, ¿no? Dios, ¿cómo nos está dando, no? La verdad, Dios quiere a todos nosotros que compartamos la palabra, ¿no? Pero un rato Satanás me hace pensar, ¿no? ¿Qué vas a compartir? ¿Qué sabes vos? Así, pero negando mi corazón, escuchando la palabra. Ahora sin pensar la palabra sale de mi boca y compartir, ¿no? Y ahora ni me recuerdo cómo comparto. Ahora me dice, ¿cómo sabes? ¿De dónde aprendes? ¿Quién te enseñó? ¿No? ¿O eres pastora vos? Así. Yo, la palabra dice así. Todo lo que entendí, Dios hablaba de mi boca, como decía, solo anda y yo hablaré por tu boca, ¿no? Así escuchando la palabra. Yo estoy muy agradecido a Dios, viéndola ya la promesa que Dios me dio a mí. Realmente me hace ver la felicidad mediante mis hijos, ¿no? Como nunca yo pensé a casar ninguno de mis hijos. Yo nunca pensé que mis hijos van a llegar a la iglesia, pero Dios en la vida, en el mundo me quebró todo, pero cuando yo escuché la palabra, recibí mi salvación, Dios me bendijo grandemente, ¿no? También la dificultad me dio, pero la palabra, acá, ¿no ve? Cuando hay dificultad, hay mucha bendición. Esa palabra no salía de mi corazón, ¿no? Esa promesa, ¿no? Cuando yo digo, cuando me enfermo o digo, discuto con Dios quiere trabajar algo, que habrá algo, ¿no? Pero cosas que tenía en el mundo, Dios todo me limpió, ¿no? Ahora, ¿acaso eso reconozco? Cuando me hace recordar mi hijo, me quiebro mi corazón, ¿no? Así, Dios todo me limpió, Dios todo cuando recibí mi salvación, me levantó, todo me dio. La verdad que yo en muchas situaciones escuchamos la palabra yo. Mediante mi hijo, él recibió más antes, escuchó después yo, después 2 de mis hijos no querían saber. Yo cuando escuché la salvación, 2 de mis hijos, ¿qué harían? ¿Qué hicieron ese rato yo? Se pegaron. Dios me mostraba así, ¿tú puedes guiar a tus hijos ahí? Ahí yo me paraba y meditaba, ¿no?
La verdad que, Señor, yo no lo podía guiar. Tanto esas cosas me hacía recordar, ¿no? Como dice su palabra, nunca te olvides de dónde te saqué. Recordaba así, al ver a mis hijos allá, Dios sacó de ahí. Yo no hubiese conocido el Evangelio. ¿Dónde hubiesen estado mis hijos, no? Yo estoy muy agradecido a Dios. También la iglesia. La verdad que es muy bueno escuchar la guía, ¿no? De los siervos. Y así yo quería compartir en mi testimonio lo que pasé junto con mis hijos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Escuchando los testimonios, agradecemos al Señor, ¿no? Como Dios está trabajando. Amén, hermanos. Esta mañana también vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Mientras vamos preparando el ambiente, entonces quiero pedir a todos los hermanos, por favor, poder apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio, esto para no causar interrupción durante la prédica, que es muy importante. También quisiera pedirles, ¿no?, que durante la prédica tratar de evitar de movernos, por favor, esto para no interrumpir. Y si es que desean tal vez ir a los baños o a comprar algo, pueden aprovechar ahora este momento, ¿no?, que sí se puede mover con más tranquilidad. Y también les invitamos una vez más a participar o a inscribirse así de la convocatoria para profesores y voluntarios para el trabajo penitenciario, sí, en las clases de teología y educación para el desarrollo del intelecto. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 24 de septiembre, sí, todos los cultos que tenemos tanto en la noche como los días domingo pueden inscribirse de manera libre o directamente a oficinas, sí. Pueden ir directamente a oficina y registrarse. Esperamos que los hermanos puedan participar. Amén, hermanos. Inscribirse. Y bueno, esta mañana el grupo Canto de Esperanza va a cantar 2 alabanzas, Vida Nueva y Camino Angosto. Entonces, para esto vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Sí, sí. Hola. Hola, hola. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La,
Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La, la, la. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La, la, la. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La, la, la. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar que en una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La, la, la. Andar esta vida sin Jesucristo, pero por la gracia de Dios, Dios nos permitió esta vida plena en Jesucristo. Sí, una vez más, agradecidos con Dios y antes que nada, buenos días hermanos y como decía, agradecidos con Dios porque Él nos permite todavía alabar su nombre, poder también cantarle a Él en agradecimiento, ¿no? Porque Él hizo mucho por nosotros, aunque no lo merecemos, pero Él aún cambió nuestra vida, nos dio una nueva vida. Amén. Amén. Sí, vamos a cantar esta otra alabanza también, Vida Nueva.
vida me has regalado, Padre eterno, Dios creador. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. De toda atadura me has separado, para tu viña me has escogido. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Una nueva vida me has regalado, Padre eterno, Dios creador. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. De toda atadura me has separado, para tu pueblo me has escogido. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Gracias siempre yo quiero dar, pues es tan grande tu inefable amor. Sí, muchas gracias al grupo Canto de Esperanza por las dos alabanzas. Ahora vamos a invitar al coro Alegría. Nos van a interpretar dos alabanzas. El himno número 14, Vendrá por mí. El himno número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. Todos los hermanos aquí tienen sus himnarios. Podemos aprovechar y cantar juntos. Amén. Y si no tienen, les invito a pasar por librería. En librería hay a la venta, entonces podemos comprar, ¿sí, hermanos? Eso. También les invitamos, sí, a todos los hermanos a invitar, sí, a los más pequeños, ¿no? De ellos todos los días domingo a partir de las 10 de la mañana tienen su culto dominical aquí en la sede, ¿sí? Que está a una cuadra de la iglesia justamente. Entonces todos los hermanos pueden invitar a los niños. ¿Está bien, hermanos? También, ¿no? Les invitamos a participar y compartir nuestras transmisiones del estudio bíblico de San Mateo, ¿no? A nivel nacional todos los días martes a partir de las 7 de la noche y sábados 6 de la tarde por el canal Cristo TV, ¿no? Y también todos los días jueves, ¿no? A partir de las 7:30 tenemos predicación dominical con el pastor Oxupar. Esperamos que los hermanos estén atentos, siguiendo las transmisiones y también si pueden sacarse una fotografía, sería muy bueno, ¿sí? Viendo la transmisión y mandarnos. Amén, hermanos. Esta mañana entonces vamos a invitar al coro Nueva Alegría y vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos.
la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Soy feliz porque soy de Cristo, soy feliz porque soy de Cristo, soy feliz porque soy de Cristo. Aleluya, alábenle. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. Su sangre que fue derramada me limpió de todo pecado. Su sangre que fue derramada me hizo libre. Gloria a Él. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. En Jesús vivo yo ahora, su sangre alabaré siempre. En Jesús vivo yo ahora y siempre le alabaré. Gloria, 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 gloria. Aleluya, alábenle. Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar a todos, ¿no?, a abrir nuestros corazones, también a los hermanos que están conectados. Vamos a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ¿escucharon bien de alabanza? Si algunos desean ser miembro de coro, ¿no? Coro. Entonces pueden, ¿no? Pueden alabar. Y antes de ser miembro de coro tenemos entrevista. Sí, entonces solicitando hacemos entrevista. Solo preguntamos, ¿no? Y tiene corazón, ¿no? Tiene corazón, aunque no canta bien,
pero tiene corazón para practicar, ¿verdad? ¿No? Llegando a ensayo, luego practicando, Dios va a recibir, ¿no?, ese corazón. Luego, grupo Canto de Esperanza también. Si tal vez en la iglesia hay talento, ¿no? Dios dio ese talento, don. Entonces pueden hacer. También igual tenemos entrevista. No puede integrar, ¿no?, cualquier persona. Entonces, pasando entrevista y a prueba ya puede. Pero entrevista no es difícil, ¿no? Solo tener corazón, ¿verdad? ¿No? Teniendo corazón, puede hacer cualquier hermano. Esta mañana y vamos a buscar, usted tiene la Biblia, libro de Génesis, esta mañana, libro de Génesis, capítulo 40. Sí, el libro de Génesis, capítulo 40, desde versículo 1 voy a leer, hermanos. Hasta ese capítulo todo voy a leer. O sea, todos encontraron el libro de Génesis, capítulo 40, ¿no? Voy a leer, desde versículo 1 voy a leer. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa de capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dieron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Y contámelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Y él dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses y conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de
pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón su cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el versículo 23. Capítulo 40, completo, ¿no? Completamente hemos leído. Ese tiempo muy ocupado, ¿no? Todo el mundo. Sí. No hay tiempo para leer la Biblia, creo ustedes, ¿no? Pues esta mañana conmigo, ¿no? En ese capítulo 40 completo nos hemos leído. Entonces leyendo la Biblia, y aunque no todos podemos entender, pero algunas personas también preguntan, ¿sí? Que cada iglesia, cada pastor es diferente manera, interprete. Entonces por eso cada iglesia tal vez otra manera explica. Pero aunque como evangélicos y católicos o mormones o diferentes iglesias, pero todos ellos creen, ¿no? Nosotros creemos en Dios. Entonces, aún la Biblia diferente manera interprete. Pero como Dios es uno, luego nosotros también creemos solo un Dios. ¿Verdad, no, hermanos? Pues esta mañana quisiera compartir, ¿no? Con los hermanos. Y porque dentro de la Biblia leyendo, aún, ¿sí? Y no entiende muy bien, pero leyendo, ahí puede encontrar es el corazón de Dios. Entonces hablamos, la Biblia es como la carta de Dios, expresa a través de la carta, expresa el corazón de Dios. De vez en cuando entre personas hablamos muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Muchas cosas, aunque no todo puede recordar, pero ahí en ese diálogo más importante, eso más importante era recordar y guardar en nuestro corazón. Entonces la Biblia también, a través de la palabra de Dios, Dios expresa su corazón, ¿verdad? ¿No? Génesis capítulo, tal vez usted tiene, Génesis capítulo 4, ¿sí? Génesis capítulo 4, el versículo 19. Sí, ¿cómo hablamos la palabra de Dios, no la Biblia? Sí, ahí expresa el corazón de Dios. Por eso leyendo, tal vez no entiende, pero leyendo una vez, 2 veces, varias veces, ahí ya puede encontrar el corazón de Dios. Por eso la Biblia también explica sobre el mundo de Dios así. No sé si ustedes han escuchado, tal vez esta mañana escuchando, ¿por qué es el mundo de Dios, no? El mundo de la Biblia. Pero a través de la Biblia eso explica, por eso necesita encontrar. Entonces encontrar el corazón de Dios, necesita leer. ¿Cuántas veces? O varias veces leyendo, ya en el principio no podía entender, pero ya hoy día, Dios eso quiere hablar. Encontramos. Pero Satanás este tiempo, ¿cómo engaña a las personas? Vive muy ocupado, no hay tiempo, ¿sí? Tampoco conversa con su marido, aunque ama mucho, ¿no? Enamora, ama con su esposo, su esposa.
Pero entre matrimonio tampoco ya hay tiempo para conversar, expresar nuestro corazón. También nuestro hijo también muy guapo era, ¿sí? Hasta nuestra vida queremos dar, ¿verdad? ¿No? Así amando, tampoco también tiene tiempo para conversar, expresar hacia nuestros hijos. Muy ocupado vive, era. Temprano sale, luego en la tarde, ¿no? En la tarde regresa muy cansado, mirando poco novela, telenoticia, o en caso de casados maridos, mirando fútbol, partido, luego ya descansa. Entonces no hay mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahí viviendo, ¿cómo puede leer la Biblia? La Biblia, ¿verdad? ¿No? Tampoco lee. Entonces hay difícil encontrar. ¿Sí? Aquí en Génesis capítulo 4, ¿no? Encontramos, versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían y ganados. Entonces aquí Lamec, ¿sí? Sobre Lamec. Lamec tuvo 2 esposas. Una mujer, una esposa Ada, con Ada dio a luz, se llama su hijo Jabal, ¿verdad? ¿No? Jabal. Pero Jabal es quien es, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían y ganados. Entonces su hijo Jabal se llama Jabal, pero él fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados era. Luego 21, y el nombre de su hermano fue Jubal. ¿Ya pueden recordar bien? Ya, primer hijo Jabal, segundo hijo Jubal. Ya fácil, ¿verdad? ¿No? Jabal, Jubal, ¿verdad? ¿No? Ya segundo hijo Jubal. Pero Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta era. Entonces, primer hijo Jabal explica, él fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían y ganados. Eso entonces, ¿cómo es como nuestros abuelos en el tiempo que es muy difícil, ¿verdad? ¿No? Entonces son ganadores, agricultores, trabaja duro para mantener la familia, la mayoría. Entonces si nosotros no tenemos, ¿sí? Económicamente, suficientemente no tenemos, ¿cómo hace? Trabaja duro, ¿cierto? Como aquí agricultores, ganadores tempranos, trabajando duro era. Pero ahí trabajando, ganando muy bien, entonces económicamente poco más mejor, cómodo, ¿cierto? Lo que necesita puede comprar, si no ayuda en su casa, ya vive bien. Entonces después de comer bien, sus hijos no trabajan como los padres muy duros, ¿sí? Agricultores, campesinos, sus hijos cómo viven, ¿sí? Cuando solucionando de la comida, sus hijos no trabajan como los padres, como antiguos. Por eso segundo hijo se llama Jubal. Jubal fue padre de todos los que tocan. ¿Qué tocan? Arpa y flauta. ¿Cuándo tocan arpa y flauta? Ya tiene. Si su vida ya ahora, ya mantiene tiempo libre ahí. Entonces, y arpa y flauta, la música, ¿verdad? ¿No? Si así quieren disfrutar. Ya versículo 22. Y Silpa también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, si otra esposa Sila también dio a luz, ¿cómo se llama su hijo? Tubal Caín. Entonces, el primer hijo es Jabal. Jabal fue padre de todos los que habitan en tiendas, crían ganados. Entonces ese tiempo no había comida, por eso sí o sí trabajar duros. Trabajando duro, ya a través de nuestros padres comiendo muy bien. Entonces nuestros hijos, ¿cómo es? Aquí, segundo hijo, ¿cómo se llama? Jubal. ¿Sí? Jubal, ¿verdad? ¿No? Jubal fue padre de
padre de arpa, toca, ¿no? Arpa y flauta. Disfruta, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Igual, luego tercer hijo se llama Tubal Caín. Entonces él fue padre de toda obra de bronce y de hierros. Artífice de toda obra de bronce y de hierro era. Que nos puede satisfacer ahora por música, toca esto era. Más cosas quiere, más cosas. Entonces la Biblia, ¿sí? leyendo, como pastor nos decía, eso explica sobre el mundo de nuestro corazón era. Entonces como primer hijo, Jabal, cuando no tenía comida, trabajar duros. Trabajando, ya mejora, ¿verdad? ¿No? Viviendo bien, ¿qué desea? Disfrutar. Música, arpa, flautas. Luego eso también tampoco satisface. Entonces, tercer hijo, Tubal Caín. Él fue padre de toda artífice, de filo, espada, esos. Luego matando animales. Según estos, ellos viven. Entonces, nuestra vida también, nuestro corazón, cuando no hay nada, no hay comida, ¿qué hace? Trabaja. Solo eso enfoca. Vivir, tener casas donde va a dormir, donde que va a comer. Luego eso cuando cubre todo, ¿qué desea? ¿Qué desea? Arpa, flauta, quiere. ¿Sí? Porque hay tiempo ahora. ¿Sí? Antes no tenía comida. Pero hay arpa, flauta, ¿sí? No satisface. ¿Qué quiere más? Más desea era. Artífice era de toda bronce y fierro y hace armas. Luego matándose. Y guerra era. Ahí luego ellos avanzan. Eso es el mundo del corazón. La Biblia explica, leyendo, ¿no? Leyendo la Biblia explica sobre nuestros corazones, hermanos. Entonces muchos hermanos también desean, cuando no hay, falta desea tener, ¿verdad? ¿No? Materiales. Cuando tenga materiales, ya antes yo trabajaba duro, ¿no? Ahora tengo tiempo libre. ¿Qué desea? Gimnasio, ¿sí? Antes jamás pensaba gimnasio, porque no había comida. Pero hoy en día, gimnasios, deportes. Después, ¿qué desea, hermanos? Y Tubal Caín, eso en nuestros corazones así, y se va. Entonces, leyendo la Biblia, explica sobre nuestro corazón. Por eso, leyendo la Biblia, ahí podemos encontrar el mundo de corazón, así habla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablamos? Si hay, aunque si una Biblia, como un Dios nosotros creemos, pero de diferente manera tal vez interpreta. Pero más importante encontrar, ¿no? El corazón de Dios. Usted tiene el libro, Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34, el versículo 16 voy a leer. Isaías, el libro de Isaías capítulo 34, el versículo 16 voy a leer. Ya, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió, su mismo espíritu era. Leyendo la Biblia es claro interpretar, pero más correcto es, ¿sí? Inquirid, ¿verdad? ¿No? Así está escrito, ¿no? Inquirid en el libro de Jehová y leer. Muy importante, hermanos, ¿sí? Leyendo la Biblia una vez, dos veces, varias veces leyendo, ¿sí? No es interpretar, no es interpretar, ¿sí? Leyendo aquí la Biblia, ¿sí? Leed, luego si faltó alguno de ellos. Tal vez leyendo no puede entender, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Y lee si faltó alguno de ellos, ninguno era. ¿Ya falta o no falta? No, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió, su mismo
espíritu era. Entonces, leyendo la Biblia, tiene diferentes libros, hay sus compañeros, compañera era. Entonces, hay compañeros como rompecabezas. En el principio leyendo, ay, ¿qué será? ¿Sí? Y no entiendo nada. Pero una vez, varias veces leyendo, ese libro está, su compañero está en ese libro. Ya otro libro leyendo su compañero, ahí está en ese libro. Luego sus compañeros, ¿sí? Como rompecabezas, poniendo sus lugares, ya entonces y puede entender, a eso quiere decir Dios, ¿verdad? ¿No? A eso quiere hablar el corazón de a Dios. Luego esta palabra quedando en nuestro corazón, luego esta palabra de Dios trabaja en nuestra vida, ¿sí? Tal vez tiene usted el libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Eso los hermanos pueden leer ustedes. Ya. Sí, San Juan capítulo, versículo 1, 2 y 3. Sí, como hablamos y leyendo la Biblia, tenemos su compañero, ¿verdad? ¿No? Por eso intentando interpretar, entender, cuesta, difícil, desvía, otra manera. Pero como toda la palabra de Dios, Dios mandó, de su boca habló. Luego, el Espíritu Dios mismo también reunió. Por eso mientras leyendo nosotros podemos encontrar, ya Dios, eso quiere hablar, eso es el corazón de Dios. Pero muchas personas, ¿no? Si dejando la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios, más ver, ¿qué creer? Tal vez nuestros pensamientos, conceptos. Como mientras viviendo este mundo adquirimos, ¿no? Muchos conocimientos. También nuestra experiencia, esos conceptos ¿sí? Se queda como un concepto. Eso sí o sí, eso es. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Luego un concepto como nuestro pensamiento se queda. Pero en qué manera nosotros creemos en Dios. Mucha gente viene a la iglesia, congrega, escucha, pero cuesta. La palabra que se quede entrar en nuestro corazón cuesta. Que tenemos mucho nosotros pensamiento luego, ese concepto que adquirimos viviendo este mundo. Y choca muy fuerte. Esas dos cosas. Chocas. Luego finalmente, chocando, luego la palabra se queda en nuestro corazón como una semilla, ¿no? Ahí va a brotar, luego verá, ¿sí? Floreciendo hasta fruto ve. Pero la mayoría, nuestro pensamiento gana. Ese concepto, no puede ser, no difícil, nunca yo he visto, nunca yo he experimentado, yo nunca escuché así. Luego, ¿cómo hace nuestros pensamientos? Nuestro concepto vence, luego la palabra y bota. Entonces la palabra bota ya no puede ver la obra de Dios en nuestra vida. Ya San Juan capítulo 1, versículo 1 hemos leído, ¿no? Aquí leyendo, ya ¿cómo podemos creer en Dios? Explica, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, ya Dios era Dios. Como la Biblia explica, ¿sí? Ese verbo mismo es Dios era Dios. Pues esta mañana ustedes leyendo la Biblia esa escritura que está escritos, eso esta mañana escuchando esta palabra, ese verbo escritura de Dios, se queda en la mañana, ¿sí? O rechazando mis pensamientos, mis conceptos que conocemos, sabemos, eso desechando luego la palabra se queda. Dios sí o sí va y trabajar. Por eso el fundamento de la vida de creencia es ¿qué es? Tal vez algunos piensan, ¿sí? Congregar, ¿sí? Servir, predicar el evangelio, orar, ofrendar, también bueno muy importante. Pero el fundamento de la vida de creencia es si creer,
Creer. ¿Qué creer? ¿Qué creer, hermanos? La palabra de Dios. Eso. Pero muchas personas, aún escuchando la palabra, ¿qué hace? Cuando no convienen mis pensamientos, diferente que yo conocemos, ya esa palabra rechaza. Luego más guarda, más siembra en nuestro corazón. ¿Qué es? Nuestro pensamiento. Nuestro concepto es. Pues nuestro pensamiento guía nuestra vida. Por eso no puede ver la obra de Dios. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis leyendo, Dios en qué manera trabaja, ¿sí? A través de su palabra, la palabra. Pues el fundamento más importante en la vida de creencia, creer en Dios. ¿Qué creer? Ya, hermanos, los que están atrás, el fundamento es que es más importante, hermano, creer. ¿Qué creer? La palabra de Dios, la palabra. Pero la mayoría, mucha gente viene a la iglesia, bastante viene. Luego dicen, creen en Dios, pero escuchando, conversando en sus corazones, la mayoría está, sus pensamientos ahí está en sus corazones. No podemos encontrar la palabra que está escrito en la Biblia, no hay. La mayoría sus pensamientos se agarra en sus corazones, sus conceptos, por eso no puede trabajar. Aquí Pedro, esta mañana muchos lugares estamos a visitar, ¿no? Vamos a ver. Primera de Pedro, usted tiene la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23. Ya, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, voy a leer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya aquí dice siendo renacido, ¿qué quiere decir? Hemos renacido, dice. Pastor, ¿qué quiere decir hemos renacido? ¿Sí? Yo una vez nací de mi madre. ¿Cómo aquí hemos renacido? Leyendo la Biblia esta mañana dice Dios ahora a ustedes, aunque usted entiende, no entiende, siendo renacido. Amén, hermanos. Siendo renacido, ¿qué quiere decir? Hemos renacido. ¿En qué manera hemos renacido? Si según mi entendimiento, no según mi concepto, diferente era. Renacer, ¿cómo va a renacer? Pero aquí dice a través de, por medio de la palabra de Dios, que vive. La palabra está vivo, dice, vivo, ¿sí? La palabra, ¿qué dice? Vivo, vivo. Si una persona viva, ¿qué hace? Estudia, trabaja. ¿También? ¿Qué hace una persona vive? Come. Luego, duerme. Todo hace, viaja, estudia. Si aquí, ya aquí, última parte que dice. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que vive, ¿qué es? La palabra igual que nosotros, ¿qué hace? La palabra habla a nosotros, guía a nosotros, da esperanza, ¿sí? Luego trabaja en nuestra vida, muestra, vive, que no muerta. Luego para siempre, ¿no? ¿Verdad, no? Sí, ahí hemos renacido, ¿sí? Siendo renacido a través de la palabra de Dios. Pero muchas personas leyendo la palabra de Dios y esta palabra no guarda, ¿sí? O aceptar, o difícil, pues otra manera, ¿cómo va a renacer? Así piensa. Nosotros nacimos primero pecadores desde el vientre de nuestras madres. Por eso todo el mundo, ¿sí? Cometido pecados, hablamos pecadores. Hemos nacido primeramente pecadores. Luego aquí Primera de Pedro capítulo 1, 23 dice, siendo renacido. ¿Qué quiere decir? Ya hemos renacido. ¿Cómo hemos renacido? Por palabra de Dios, escuchando, si somos renacidos.
¿Cómo renacimos? Justos, limpios. ¿Cómo primeramente nacimos pecadores? Porque teníamos pecado. Por ese pecado nos arrastra, jala, da mucho deseo, hace vivir una vida muy desordenada. Pero a través de la palabra de Dios, escuchando la palabra, en el principio votaba la palabra. No me parece. ¿Sí? ¿Cómo la palabra dice así? No me creo. Muchas veces escuchando la palabra es Cristo cuando vino a este mundo. Luego, a través de la voluntad de Dios, Jesucristo murió en la cruz. Cuando murió Jesucristo, ya ahí limpió. ¿Cómo limpió? Perfectamente. Luego, eternamente. Escuchando la palabra de Dios, nosotros teníamos nuestro pensamiento. ¿Cómo no tiene pecado? Usted no comete pecado. Luego, ¿qué hace? Rechazamos la palabra de Dios. Mientras rechazando la palabra de Dios, en nuestro corazón se queda esa, en nuestros pensamientos, conceptos. Eso guía. ¿Cómo guía? ¿Cómo no tiene pecado? Usted no comete pecado. ¿Cómo no tiene pecado? Eternamente. Luego ya, ese pensamiento nos guía y dirige. Pero aquí, primera de Pedro leyendo, siendo renacido era por medio de la palabra. Si San Juan capítulo 3 leyendo aquí, sale Nicodemo. ¿Conocen Nicodemo? Es uno de los fariseos. ¿Sí? Él es principal de los judíos, porque él es maestro, muy importante era. Conociendo la palabra de Dios, él también escuchando la palabra de Dios, creyendo en Dios, ¿sí? Pero él también tenía su concepto, ¿sí? Luego visitando ante Jesús, conversando con Jesucristo, la palabra de Jesucristo no podía entrar, porque él tenía su pensamiento, concepto muy fuerte, no podía, ¿sí? dejar. Por eso finalmente, mientras conversando con Jesucristo, ¿quién venció? Nicodemo. Él venció, rechazó la voz de Cristo, era las palabras. Luego finalmente teniendo su propio concepto, luego él regresó. ¿Sí? San Juan capítulo 3, versículo, ya voy a leer. Ya 1 está, versículo 1. Ya había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Sí. Tiene acento, ¿no? Co hay, de. No tiene acento. Nicodemo. Sí, gracias. Sí. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro era. Él también cree en Dios, en Jesús. Él sabe, Jesús vino, ¿de dónde vino? De Dios era. ¿Qué quiere decir? Él también cree en Dios era. Luego creyendo Jesús vino de cielo era, de Dios Padre Jehová. Luego abajo poco más después, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo también, hablando su testimonio, creen en Dios. Luego él también sabe, Jesús vino de Dios. Luego ese milagro, trabajo de Cristo no es normal, no puede hacer si sí o sí hijo de Dios, uno que vino de Dios y habla. Hablando, ya versículo 3. Después de escuchar Jesús habla a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús, escuchando de él, hablaba sobre renacer. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Si Jesucristo habla sobre renacer. Entonces, escuchando ese Nicodemo, si tenía su concepto de renacer, ¿verdad? No vamos a escuchar, ¿no? Él quiere responder. Ya, versículo 4. Ya,
Nicodemo, ¿verdad, no? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por qué acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús hablaba sobre renacer. ¿Sí? De cierto, cierto te digo, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. No puede ver en qué manera puede entrar al cielo. En qué manera puede recibir la bendición de Dios. Entonces después de escuchar, él le responde, siendo un viejo, dice, tiene su conocimiento, que es, siendo soy ahora viejo mayor, ¿verdad? No, soy mayor, es correcto. Siendo viejo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo tiene su pensamiento, ¿no? Su conocimiento. ¿En qué manera puede renacer, hermanos? Que Nicodemo sabía, ¿sí? Su manera de renacer. ¿Cómo es? Entrar de nuevo, vientre de su madre. Al revés entra. ¿Cómo salió? Otra vez entra. Eso está hablando. Porque él, su conocimiento, así nació era. Para que renazca, otra vez entra, otra vez salir. No, eso está pensando. Y su conocimiento, eso. Mientras él, pensando, siendo un viejo, para renacer, porque Jesús dice, no renace, no puede ver. Entonces, sí o sí necesita renacer. Para renacer su conocimiento, que es, soy siendo viejo, otra vez tiene que entrar al vientre de mi madre. Ese es su conocimiento. Luego, ya versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús sigue habla sobre renacer, renacer. Entonces versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús sigue hablando. ¿Qué quiere decir? Jesús, ¿por qué hablando? La palabra de Jesús desea que entre, él acepta. Nicodemo, no te maravilles, renacer. No es difícil, no te maravilles, no te piensa otra manera. ¿Sí? Tú puedes renacer, luego tú puedes entrar. O sea, Jesús quiere guiar, enseñar a Nicodemo. ¿Para qué? Él renazca. ¿Sí? Jesús saberá, si sabe esto, cómo puede renacer. Por eso sigue conversando, ¿verdad? ¿No? ¿Puede ver? Pero ya Nicodemo, escuchando de Jesús, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Nicodemo sigue, ¿cómo puede? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Nicodemo, ¿qué hace? ¿Cómo puede hacer esto? Para él difícil eso. Porque él piensa en qué manera quiere renacer. Entrar de nuevos. Luego, renacer. Mientras él tiene ese concepto, su pensamiento, la palabra de Jesús no puede trabar. Entonces, en ese diálogo entre Jesús, luego Nicodemo. Jesús dice, sí, tiene que renacer Nicodemo. No está escrito así en la Biblia, ¿no? Pero conversamos, ¿no? Imaginamos, supongamos. Tiene que renacer, Nicodemo. Señor, no sé muy bien, pero usted como vino de Dios, del cielo, usted sabe,
¿verdad? ¿No? ¿Cómo entrar al cielo? Dígame, dígame. Entonces, nacido es carne, nacido es espíritu, no te maravilles. Amén. Yo veo que usted sabe cómo va a renacer. Guíeme, enséñeme. Luego ya, aceptando la guía de Jesús, la palabra de Dios, Nicodemo, ¿va a renacer o no va a renacer? Va a renacer. Pero finalmente conversando, ¿cómo puede ser hacer así Jesús? Luego Nicodemo, rechazando la palabra de Dios, él regresó. ¿Cómo regresó Nicodemo? Tengo que renacer, entrar de nuevo vientre de mi madre. Ya es imposible. Con ese corazón él piensa, jamás. Pero Jesús sigue conversando con Nicodemo, ya dejando tu pensamiento, tu concepto. Luego escucha, acepta la palabra de Jesús, tú vas a recibir, puede renacer, renaciendo a través de la palabra de Jesús. Ese Nicodemo también entrarán, verán, ¿qué verán? El reino de los cielos será cielos. Como esta mañana hablamos, leyendo la Biblia, esta palabra de Dios explica sobre el mundo del corazón. Pero tal vez muchas personas no pueden entender, ¿sí? Una vez pastor decía, explicando esa parte sobre un ciego también, un cojo, ¿sí? Estaba, ¿sí? Ciegos, un cojos estaba. ¿En dónde? En un barro, era barro, en un barro. Entonces ese ciegos, si ahí quiere salir, ¿verdad? ¿No? Quiere salir de ese barro. Pero como lamentablemente no puede ver dónde es salida, no sabe. Sigue saliendo ese ciego, pero sigue en el mismo lugar. No sabe, no ve, ¿verdad? No ve. Entonces ese ciego, si ahí pensaba era, yo no puedo ver, ¿sí? Aunque yo puedo caminar, pero en ese lugar un barro era. No sabe dónde es salida, dónde. Sigue buscando, caminando, pero sigue el mismo lugar. Sí, ahí no puede salir. Entonces él pensaba, creo que aquí voy a morir, ¿verdad? ¿No? Pero mientras estando encontró, ¿quién encontró? Un cojo encontró, era cojo, ¿verdad? ¿No? Cojo es, aunque ve, ¿verdad? ¿No? Pero su pierna no funciona. Por eso, aunque ve este cojo, ¿verdad? ¿No? También igual era. Entre dos se encontraron, dice el pastor. Luego habla ciego. Señor cojo, ¿sí? Yo tengo, ¿sí? Mi pierna. Yo buscando, caminando, no puedo encontrar dónde es mi salida. Sigue esto en el mismo lugar. Creo que no hay esperanza. Entonces el cojo también, ¿qué dice? Señor ciego, yo veo, pero lamentablemente no tengo pierna. Estoy acá. Yo también aquí va a morir. Todos se encontraron. Pero el ciego escuchando, ay, buena idea. Qué buena idea. Señor cojo, ¿sí? Sube a mi espalda. Nosotros unimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Unimos. Porque antes ciego, cojo aparte era. Entre dos intentaba salir, no podía salir, ¿verdad? No, sufría ahí. Pero ya unimos. Luego, ¿qué dijo? El ciego dijo a cojo, señor cojo, aunque poco incómodo, ¿no? Ya sube a mi espalda. Entonces él subió a la espalda de ciego, ¿verdad? ¿No? Entonces cojo siendo, sí, ojo de ciegos. Luego ya, ciego derecha, recto. Ay, se ve allá, salida es. Luego dirigiendo. ¿Quién dirige? El cojo dirige ¿en dónde? En su espalda. ¿Sí? Ahí, ¿sí? Uniendo, ya dirige. Derecha, izquierda, recto. ¿Sí? Aquí ya retrocede otra vez. Ya sale. Porque el ciego no puede ver, pero tiene pierna. Pero el cojo no tiene pierna, pero puede ver. Entonces, pastor, ¿cómo así explicaba? Igual, muchas personas, aunque leyendo la Biblia, la palabra de Dios,
no puede ver el mundo del corazón. No puede ver el corazón de Dios. Por eso, ¿en qué manera quiere entrar al cielo? ¿En qué manera quiere recibir la bendición de Dios? Como ese cuerpo era. Trabaja, servir, alabar al Señor, ofrenda, sirviendo, viniendo, sí, predicando el Evangelio. Ese cuerpo ya quiere hacer. Pero años era. 1 año, 5 años, 10 años, 50 años. Toda la vida sirviendo, cantando, alabando. Pero no sabe en qué manera va a recibir la bendición de Dios. ¿En qué manera va a entrar al cielo? ¿En qué manera va a limpiar ese pecado que me condena? Hay mucha gente. Pero ¿cómo es ese ciego y cojo? ¿Qué hicieron? Unieron. Entonces ese cojo es nuestro corazón, era nuestro corazón. Si cojo, ¿no? Cojo es nuestro corazón, el mundo del corazón. Porque ve, ¿verdad? ¿No? Pero no hay pierna. Pero ese ciego es, considera, nuestro cuerpo era, ¿sí? Ese ciego tiene pierna como nuestro cuerpo hace, pero no ve. Otra vez. Muchas personas viene situaciones, ve, intenta solucionar a ese problema, esa situación, eso luego ya intenta, sí, intentando lo mismo lugar, como ese ciego era, grita, Señor, aquí alguien, persona, ahí no hay, por favor, luego camina era así, pero mismo lugar es dando vueltas, el mismo lugar, finalmente, ¿qué dice? Creo que mi vida hasta ahí, creo que ahí va a terminar. Que ahí va a vivir mi vida. Luego ahí se queda. Hay muchas personas que no conocen. Pero ese mundo del corazón, leyendo la Biblia, ahí podemos encontrar. ¿Verdad, hermano? ¿No? Sí. Vamos a ver. ¿Sí? Isaías capítulo 34. El versículo 16. Isaías capítulo 34, el versículo, no es Isaías, ¿sí? Después de Isaías, Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, el versículo 34. ¿Encontraron? Jeremías capítulo 31, el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Era como a través de la palabra de Dios, escuchando, Jehová, ¿qué dice? Jehová, ¿sí? Dice Jehová, ¿por qué perdonaré la maldad de ellos? Hablando a nosotros, aquí pueblo de Israel, a nosotros hablando. Jehová, ¿qué haré? Perdonaré la maldad de ellos. Luego, no me acordaré más de su pecado. Jehová dice, yo perdonaré tus pecados, todos, maldades. Luego, ¿va a recordar? No va a recordar. No va a recordar. Dios mira a usted. ¿Usted qué cometió pecado? Ya Dios ya ahí no recuerda más. Era. Creo que ese hermano algo hizo malo. Pero Dios recuerda, no recuerda. No recuerda más. Era. Entonces Dios está hablando esta mañana. ¿Sí? Yo perdonaré todos los pecados.
enviando mi Hijo Jesús a este mundo. En Él va a cargar todos los pecados. A través de Cristo una vez limpia, perdona nuestros todos los pecados, luego ya Dios va a recordar, no va a recordar. Y va a recordar, ¿cómo no va a recordar? Porque muchas maldades, no hay pocos, ¿cómo no va a recordar? Tal vez 1 o 2 pecados hechos, ¿no? Tal vez eso no va a recordar. Pero imagínense, viles pecados hechos, cometidos, ¿cómo no va a recordar? Ya Dios va a recordar, no va a recordar. ¿Ya Dios recuerda sus pecados? Creo que va a recordar. No sé. ¿Cómo no va a recordar eso? Tantas cosas hecho. Sí, Dios dice, hermano, esta mañana, sí, perdonaré. A través de Cristo perdonó todos los pecados. Luego jamás, nunca más va a recordar. Dios mirando, ay, no sé, no entiendo, porque no me recuerdo nada, ¿sí? No recuerda. Luego Dios también, ya, ustedes, no hay pecado era, porque no me recuerdo nada. No sé, alguien borró mi cerebro, ¿sí? Alguien se llevó mi cerebro, no me recuerdo. Dios habló, habló. Amén, hermanos. Sí, Génesis, libro de Génesis leyendo creación de Dios, creación de capítulo. Aquí también sale. Ese libro también explica sobre nuestros corazones, nuestro corazón. Leyendo Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos, la tierra y la tierra. Entonces, a través de la palabra de Dios crea, ¿sí? Como este Génesis también explica sobre nuestro corazón, el mundo de Dios. Entrando al versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Luego, tiniebla. Entonces, esa tierra explica sobre nuestros corazones, ¿verdad? ¿No? Nuestros corazones. Como esa tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas. Pero esa tierra misma no podía solucionar esas tinieblas. Igual que nuestro corazón, nosotros intentamos nuestros pecados, también tristeza era, quejas, ¿sí? También diferentes dificultades, intentamos, pero ya nosotros mismos también puede solucionar esa oscuridad que viene a mi vida, a mi corazón, puede solucionar, no podía era, esa tierra también igual, pero en esa tierra ¿en qué manera cambió? Luego solucionó esas tinieblas. ¿En qué manera? Cuando la palabra se cayó en la tierra. Luego la tierra también, aceptando la palabra de Dios, muchos años, nadie sabe, dice, cuántos tiempos estaba la tierra, estaba desordenada, vacías y tinieblas. Entonces la tierra misma intentando, no podía solucionar esas oscuridades. Pero cuando la palabra dice, palabra de Dios se cayó en la tierra aceptando, sea la luz. Y fue la luz era. Ahí, mientras aceptando la palabra de Dios, la tierra cambió totalmente, ¿sí? Diferentes. Entonces, esa tierra explica a nuestro corazón, también a nosotros. Ya la tierra, ¿a quién habla, hermanos? A ustedes, a nosotros. Entonces nosotros mismos puede solucionar esas oscuridades, hermanos. Nosotros mismos puede limpiar nuestros pecados. Jamás será, jamás. Igual que la tierra, como recibiendo la palabra de Dios, la palabra sea la luz, y fue la luz, cambió, el cambio verdadero. Entonces esta mañana, ¿sí? Todos los hermanos también escuchando, esta mañana escuchando la palabra de Dios, esta palabra, crea, acepta, como sea, ¿sí? Tristeza, como sea, problemas, pecados, oscuridades, esa palabra acepta, ¿qué será? ¿Cambiará? ¿O no va a cambiar? ¿Va a cambiar, hermanos? Usted también tiene ese como tierra, no sabe cómo va a ser ahora,
desordenada era. Desordenada. ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a desarrollar? ¿Cómo va a solucionar? Vacía, vacía. Luego tinieblas, oscuro. Sí, así está en esta mañana como esta tierra. Entonces, ¿esa tierra en qué manera cambió? ¿Sí? Igual era, igual esta mañana. Nosotros también recibiendo esta palabra de Dios, cambiará, puede ver cambios. Usted puede ver primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8. Primero de Reyes, capítulo 17, leyendo, aquí en Israel había sequía, ¿sí? No lluvia era, mucho tiempo, entonces se secó todos. Entonces aquí Dios mandó su siervo, ¿sí? Elías, ¿a dónde? A una viuda, era viuda, se llama una viuda Sarepta. Ahí vivía. Entonces esa viuda Sarepta, ahí estando, porque no había nada, porque mucho tiempo no llovió, todo está seco era. Entonces está muriéndose las personas, luego triste era. No hay esperanza, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí Dios envió a Elías. Entonces Elías mirando a esa viuda Sarepta, ¿qué estaba haciendo? Algunas leñas está recogiendo, ¿verdad? ¿No? Entonces habló, viuda, tengo sed, ¿sí? ¿Puede traer un vaso de agua? Sí, Señor. Entonces estaba yendo, pero otra vez habló Elías, viuda, no solamente trae agua, luego bocadito también, tráeme, dice, tengo hambre. Entonces esa mujer escuchando explicaba, era así. Ya vamos a ver el versículo. Desde 11 voy a leer. Y yendo Elías para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya Elías estaba pidiendo, que tengo hambre, tráeme. Entonces 12, ¿no? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya ella está explicando, ¿qué está explicando cuando pidió ese Elías? No solamente agua, poco de bocado, ¿no? De pan tráeme, tengo hambre. Entonces ella explica, ¿qué explica? No tengo mucho, ¿no? No tengo nada, un puñado de harina era. En su vasija, ¿no? En su tinaja. Un puñado de harina nada más. Luego recogiendo leños, cocinando, comer a mi hijo. Luego después, ¿qué quería hacer? Morir. Entonces para esa viuda Sarepta, ese tinaja que tiene un puñado de harina, es desesperanza era. Se ve la muerte, eso comiendo moriré. Mi vida hasta aquí, nada es. Entonces para ella, para su hijo, ese tinaja, ¿cómo se ve? Desesperanza, luego y muertes, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aunque explicó esa mujer viuda, explicó a ese Elías, creo que Elías no entiende él, ¿qué está hablando? No hay más, después de comer moriremos nosotros, ¿verdad? ¿No? Ese tinaja no hay más, va a morir nosotros, muerte. Pero Elías escuchando, ¿qué pide? Entiendo bien, primero cocina para mí, tráemelo, voy a comer, ñam, ñam, rico.
¿sí? Luego y tu hijo comerá, dice. Entonces, viuda Sarepta escuchando ese tinaja es muerte, era muerte. Luego no hay esperanza. Pero Elías habla otras cosas, ¿verdad? ¿No? Parece mentira, parece profesional, ¿no? Estafador, ¿sí? Engaña, ¿sí? Para que coma él primero. Tal vez engaña, estafador. Pero versículo ya 14. ¿Por qué? Ya, juntos vamos a leer 14. Ya, 1, 2 y 3. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ya, amén, hermanos. Ella mirando esa tinaja se ve muerte. Yo muero, mi hijo muero. No hay esperanza, es triste. Pero Jehová dice, ¿qué dice? La harina de la tinaja no escaseará, dice, escaseará. Perdón, no escaseará, escaseará, perdón, ¿no? Sí, estoy probando, ¿no? Está escuchando bien o está durmiendo. Está escuchando muy bien. Si no está, perdón, no escaseará, no disminuirá, otra palabra, ¿verdad? ¿No? No va a disminuir. Palabra dice. Entonces en nuestro corazón también, igual que esa viuda Sarepta. Si nosotros escuchamos nuestros pensamientos, también nuestro concepto, como una tinaja, que un puñado de harina, comiendo, cocinando, ¿cómo no va a disminuir? Si no, es mentira. Mientras nosotros escuchando mis pensamientos, mis conceptos, se verá, ¿cómo se ve? Ya va a fracasar, ya va a morir, ya no hay esperanza, hasta ahí nomás mi vida, ahí, si se queda. Pero Jehová dice, la palabra dice, ese tinaja, ¿sí? No va a disminuir, esa palabra escucha, ya Jehová dice, creo que no va a disminuir, a Jehová dice, aquí nosotros podemos comer. Luego escuchando la palabra de Dios, cambia. ¿Qué cambia? Ahora esa tinaja, ¿cómo se ve ahora? ¿Cómo se ve? Es mucha esperanza era. Esperanza, que ahí está la vida. Antes de creer la palabra de Dios, tinaja es la muerte. Después de escuchar, creyendo la palabra de Dios, ese tinaja es ya esperanza. Esa tinaja me va a dar la vida. Y a esa tinaja va a dar la vida a mi hijo. Mi vida va a cambiar. Luego cambia. Igual que la tierra estaba desordenada, vacías y tinieblas. Él mismo intentaba cambiar. Muchos tiempos. Entonces cuando ahí entró, sí, se cayó la palabra de Dios, aceptando la tierra, cambió. Esa tierra, ¿cómo cambió? Paraíso era, paraíso. Hay muchas esperanzas. Aquí animales, flores, árboles y daba cambio. En nuestra vida, nuestro corazón también esta mañana, escuchando igual que esa tierra, igual que esa viuda Sarepta era. Según mi pensamiento, mira, esa tinaja es muerta. Pero mirando a través de la palabra de Dios, aunque misma tinaja, no cambió nada, ¿verdad? No cambió nada. Solamente en nuestro corazón acepta la palabra de Dios, ya ve, cambio. Luego esa tinaja nos va a dar, ¿qué va a dar? Esperanza, ¿sí? La vida. Ya volvemos ahora, Génesis capítulo 40. Ahora sí, ya. Génesis capítulo 40. Esta mañana, sí, Génesis capítulo 40, leyendo, 2 oficiales del rey Faraón delinquieron, ¿no? Contra el rey Faraón. Entraron a la cárcel, está esperando la muerte, cuando el rey iba a darle el juicio, ¿no? Va a matar, porque contras. Pero ellos en una noche soñaron, ¿sí? Se preocupaban mucho. Entonces José, escuchando sus sueños, interpretó.
primeramente escuchando, ¿no?, interpretación del sueño de oficial copero, ¿no? Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí era. Entonces aquí José, sí, interpretando el sueño de copero. Copero soñó era. En su sueño apareció una vid. ¿Sí? Luego, el copero, ¿en dónde estaba? Detrás de la vid estaba, la vid. Entonces aquí la vid explica, ¿no?, nuestro Señor es Cristo. Ya podemos ver San Juan capítulo 15. Ya voy a leer. Ya no puede encontrar, solo puede escuchar, hermanos. Sí, voy a leer. San Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Jesús está hablando, ¿sí?, a través de San Juan capítulo 15, versículo 1, que dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Entonces en el sueño del copero vio era la vid. ¿Qué vio? A Jesús vio era. Pero justo ese copero, ¿en dónde estaba? Detrás era, detrás de la vid. Está escondido, ¿verdad? ¿No? Detrás. Iguales, hermanos, ¿sí? Cuando presentamos a Dios nosotros también, igual que el copero era, solamente es Cristo nomás llevándose, presentando la obra del Señor es Cristo. Porque escondió detrás de la vid. Cuando detrás de un hermano esconde, solamente ¿qué se ve de frente? ¿Qué se ve? Sí, ¿quién es más alto, grande? Vamos a ver. Aquí hermano Isidro, ¿sí? Ya aquí por favor, más adelante por favor. Puede. Más grande, ¿no? O más grande que yo. Sí, ya. Pues, ya, ¿y el copero dónde estaba? Ya, ¿a dónde estaba? Ya, entonces, ¿se ve bien? ¿No se ve bien? No se ve nada, ¿no? No se ve nada. Igual. Sí, muchas personas ante Dios, ¿cómo presenta? Solamente lleva a Jesús, ¿verdad? ¿No? Su obra, que Él murió por nuestros pecados. Pero alguna persona así se ve, ¿sí? Como yo también, así ya, si quiere mostrar, yo también ofrendé, yo ayuné, sí, 10 días, así luego quiere mostrar. Pero según su sueño, él no apareció nada, solo detrás de la vid. Solo ¿quién nomás se ve? La vid, Jesús era, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Entonces ahí presentó, ¿verdad? ¿No? El copero era el copero. Sí, gracias, sí, está bien, muchas gracias. Luego cuando presenta ante el rey Faraón el versículo 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Luego cuando ya presentó ante el rey Faraón, ese copero, si tenía en su mano uvas, luego la exprimía. Luego eso puso, ¿en dónde puso? En la copa de Faraón. Sí, el rey Faraón eso recibió. Entonces la uva que exprimió el copero, ¿no? Es la sombra de la sangre del Señor Jesucristo era. Como Jesucristo también cuando murió en la cruz, ahí murió, como exprimía su cuerpo todo, hasta última gota de la sangre, todo ya salió. Por eso aquí esa copa que puso, lo que exprimió de uvas, la sombra de la sangre del Señor Jesucristo era lo mismo. Ese copero solamente llevó la sangre del Señor Jesucristo, confiaba. La sangre del Señor Jesucristo me limpió todos perfectamente. Entonces ahí José interpretaba ese sueño del copero. Pero
Ya, otro sueño de panadero vamos a ver, ¿no? Panadero, el versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Dice. Entonces ese panadero también en su sueño, en su cabeza, que había 3 canastillos blancos. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? En 3 canastillos había panes. Aquí 3 canastillos blancos hablandos, panes hablandos. La Biblia coreana también, en la cabeza del copero, en 3 canastillos había panes. Entonces ese panes, ¿sí? ¿Qué explica es? Vamos a ver, ¿no? Cuerpo, ¿verdad? ¿No? Cuerpo, ¿en dónde sale? San Mateo, usted puede buscar. San Mateo capítulo 26, el versículo 26. Sí, muchos lugares, ¿no? Estamos buscando esta mañana. San Mateo capítulo 26, el versículo 26 voy a leer. Ya, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, antes de morir Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Sí, mostraba ante sus discípulos, explicaba, repartiendo ese pan, luego dio, ¿no? Tomad, comed, ¿sí? Ese pan, esto es mi cuerpo. ¿Cómo es Cristo? Su cuerpo molido fue, ¿no? Molido, era en la cruz, azotado, rompiéndose. Como igual que ese pan, rompiendo, ¿sí? Molido, azotados, sacrificando por nuestros pecados. Por eso 3 canastillos en la cabeza de panaderos, en 3 canastillos había pan. Eso hablando. Eso explica el cuerpo de Jesucristo. Entonces este panadero también llevó, ¿sí? Jesucristo cree. Pero leyendo un poco más abajo, versículo 17, en el canastillo más altos, pero poco raro era, no solamente 3 canastillos blancos, encima de 3 canastillos blancos, algo hay más, se veía en su sueño, ¿sí? Ya, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces ese panadero no solamente 3 canastillos blancos, no solamente llevaba Jesucristo sus cuerpos, encima de 3 canastillos más añadió, agregó, ¿qué más? Todo manjares de pastelería era. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Porque no puede confiar, ¿sí? Jesucristo no es suficiente. Yo solamente llevo ante Dios, ese es Cristo, no es suficiente, algo falta. Por eso añadió, ¿qué añadió más? Manjares, todo tipo de manjares, ¿verdad? ¿No? Pastelería era. ¿Eso qué está hablando? Que muchas personas que creen en Dios, conocen Jesucristo murió, no por nuestros pecados, pero no creen que Jesucristo limpió nuestros todos pecados. Falta algo. Por eso muchas personas encima de 3 canastillos añade, ¿qué añade? Dios yo ofrendé, Dios yo sacrifiqué, Dios yo serví años, diezmando, haciendo, predicando, eso hablando nuestras obras. ¿Por qué añade nuestras obras? Que no es suficiente Jesucristo. Jesucristo nos limpió nuestros todos pecados. Ya puede ver, hermano, ¿no? Esa parte, por eso añade. Entonces, después de interpretar esos 2 sueños, luego pasando, aquí vamos a ver 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza de
jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. Después, tercer día, justo era cumpleaños del rey Faraón. Por eso alzaron dos jefes. ¿Cómo alzaron? Ya vamos a ver, ¿no? Versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Alzó era, ¿sí? Otra vez en su lugar, recuperó. Otra vez al lado del rey Faraón sirvía, así alzó. Pero versículo 22, más hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Pero en caso de jefe de panadero, ¿cómo alzó? Su cuerpo alzó altos, en donde ahorcó era, en un palo alto ahí. Luego ahí ahorcó, alzó era, y quitó su vida y murió. Entonces hoy en día muchas personas también igual, ante Dios quiere presentar. Pero algunas personas creyendo en Dios, escuchando la palabra de Dios, solamente lleva, ¿qué lleva? Jesucristo era. Jesucristo murió en la cruz por mi pecado. A través de la sangre del Señor Jesucristo limpió perfectamente. Luego eso lleva, presenta. Pero alguna persona también llevando la obra del Señor Jesucristo, luego considera, ¿qué considera? Creo que Jesucristo no limpió perfectamente. Algo falta. Por eso alguna persona quiere añadir mis obras, buenas obras que he hecho. Eso quiere también agregar, ¿verdad? ¿No? Pero eso es demasiado peligroso, hermanos. Porque yo hice eso, que hay problema. Pero el problema, ¿qué es? Era, no confía. Jesucristo no limpió. Jesucristo murió. ¿Cómo murió? En vano murió. Así ellos creen. Ese gran pecador era pecado. ¿Cómo pisotea era? La sangre del Señor es Cristo, ¿verdad? Por eso quiere añadir sus obras. Por eso esta mañana leyendo a través de dos oficiales, el panadero, el copero, ¿sí? Igual a través de dos personas también explica. Muchas personas llevando la vida de creencia, ¿verdad? ¿No? Viniendo a la iglesia. Pero algunos están siguiendo la vida de copero, ¿sí? Solamente lleva, Señor Jesucristo, su obra. Jesucristo limpió perfectamente nuestro pecado. Pero algunas personas sigue. ¿Qué vida de creencia? Como el panadero. Creyendo en Jesucristo también quiere añadir, agregar nuestras obras, porque no es suficiente la muerte del Señor Jesucristo. Ahí recibirá la muerte como el panadero. Si esta mañana nosotros, hermanos, hemos leído que leyendo la Biblia explica sobre el mundo del corazón. Tal vez no entendemos muy bien, por eso tal vez nosotros procuramos, echamos, ¿sí? Nosotros, pero en verdad, ¿sí? A través de la palabra de Dios, ahí recibiendo la palabra va a guiar a nosotros nuestra vida. Luego recibiendo la bendición de Dios también. Ese tiempo nosotros estamos preparando seminario bíblico por área, ¿sí? No sé si ustedes, algunos, todos escucharon. Todo está preparando juntos seminario bíblico por área, porque aquí en nuestra iglesia, aquí en La Paz, tenemos 15 zonas. Entonces, cada zona tiene guía, subguía, ¿sí? Luego, 3 zonas se reúne una área. Por eso esta vez seminario bíblico por áreas, 3 zonas uniendo realizamos seminario bíblico, sea un lugar prestado, sea un lugar recibiendo, ¿sí? Hallando la gracia de Dios. Ahí nosotros queremos predicar el evangelio como esto, porque muchas personas conocen a Dios, creen en Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Pero muchos también sigue detrás de como ese oficial, panadero era panadero. Ahí sigues. Conociendo luego recibe la maldición de Dios. Como alzó su cuerpo altos y muertos, ahí fracasa. O sea, a través del seminario, ¿no? Nosotros queremos transmitir y predicar el evangelio. Entonces todos los hermanos
pueden coordinar, luego preparar por la fe, ¿no? Va a ver, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué lugar? No hay lugar. Luego para promocionar cuesta, no hay ayudante, los hermanos están ocupados. También todo evento también necesita, ¿sí?, invertir la economía. No hay, ¿cómo hacemos? Va a ver. Pero los hermanos confiando en Dios, Dios sí o sí va a abrir acá, ¿verdad? ¿No? Sí, igual que viuda Sarepta. Entonces escuchando la palabra guiando, Dios va a abrir. Luego a través del seminario por área, mucha gente van a escuchar el evangelio. Luego terminando seminario por área, luego otro también evento va a realizar. Seminario por el hogar. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Seminario por el hogar. ¿Eso cómo hacemos? ¿El guía de zona predicar? ¿O el pastor predica? No. ¿Quién predica entonces? Ustedes, ¿sí? Ustedes todos los miembros de la zona, siendo expositor, predicar y por la fe, ¿verdad, hermanos? Sí, usted esta mañana desechando nuestros pensamientos. Luego lo que sabemos, concepto, eso ya desechando. Luego la iglesia dando la palabra de Dios, ¿no? Dios habla. Esa palabra esta mañana acepta, ¿sí? Aceptando la palabra, sí o sí va a ver cambios. La obra de Dios, Dios va a trabajar con ustedes. Luego terminando ese seminario bíblico por área, por el hogar, escucharemos, ¿no? Miles de testimonios escucharemos. Sí, amén, hermanos. Sí, cómo Dios ayudó. Yo era Nicodemo, ¿sí? Tenía mis pensamientos, mi concepto. Yo era viuda Sarepta, quería morir lo más, ¿sí? Mirando esa situación. Pero como iglesia, ¿sí?, escuchando la palabra de Dios, esa palabra entró en mi corazón, esa palabra cambió mi vista, mi corazón. Luego ahí, coordinando, predicando el evangelio en mi zona, en mi hogar. Quien escuchó el evangelio recibió la salvación. Así muchos hermanos te explicarán. ¿Sí? Amén. Sí, gracias. Hasta aquí terminamos. Anuncio, hermanos. Así que ¿sí?, nosotros estamos ahora ofrendando, hermanos, ¿no? Ofrenda decidida, porque nosotros estamos comprando un lugar, inmuebles, ¿sí?, un lugar más amplio que aquí. Aquí se quedó muy estrecho, ¿no, chicos? Dios ha bendecido. Muchos escucharon el evangelio, pero no entran acá todos. Por eso varios hermanos desaniman venir acá. Se queda en su casa, porque llegando ya no hay campos, dice. Por eso nosotros decidimos con todos los hermanos ofrenda decidida. Entonces los hermanos orando a Dios, ¿sí?, nosotros esa ofrenda decidida pronto compraremos. Luego así con la iglesia junto avanzando, también va a haber, hermanos, ¿no? Dios sí o sí va a dar. Luego ahí en nuevo lugar nosotros predicaremos el evangelio. Luego otro anuncio, gran seminario bíblico con el pastor Ospak realiza, ¿no?, el día 22 al 25 de octubre, siguiente mes en Corea del Sur. Aunque no todos pueden viajar a Corea, por eso nosotros estamos invitando, ¿no?, las iglesias, los pastores, los hermanos también. Si ahí ve los pastores de alguna iglesia de CLF desean viajar a ese evento, nos avisen. Nosotros coordinando, viajando, participaremos en esos eventos. Luego campamento de supervivencia, campamento de jóvenes y estudiantes para realizar en la ciudad de Caranavi. 21 al 24 de este mes, noviembre. Perdón, no noviembre, septiembre, de este mes, septiembre, ¿no? Sí, por eso 21 al 24 de septiembre, desde jueves hasta domingo, ¿sí? Allá hay casa de retiro, ¿sí?, con muchos vegetales, ¿no?, naturalezas, río también fluye al lado. Entonces ahí va a estar en el camping, por eso todos los que participan pueden llevar sus camping.
Entonces ahí desde jueves hasta domingo, después de almorzar va a terminar. Entonces nuestros jóvenes estudiantes pueden participar. Luego también, aunque no conoce a Dios, cerca de sus casas, al lado de ustedes viven, pueden invitar. ¿Sí? Ahí no solamente deporte, jugar, comer, también van a escuchar la palabra de Dios a través de diferentes ministros expositores. Estamos preparando diferentes programas y ahí pueden escuchar la palabra de Dios. Entonces ahí atrás no hay mesa de inscripción. En la oficina los hermanos pueden inscribirse. Luego convocatoria, ¿no? Convocatoria dos, ¿no? Profesores y voluntarios para el trabajo régimen penitenciarios. Entonces, 2 materias de teología. Luego, educación para el desarrollo del intelecto. Nosotros hablamos, ¿no? El mundo del corazón. Entonces, cuando usted se inscriben, participa, puede aprender de teología y MEI 2 juntos. Pueden aprender. Usted este tiempo está capacitando, ¿no? Entonces, así aprende, ustedes pueden ser profesores. O no tengo tiempos, o sea, no puedo visitar. Si cada viernes nosotros visitamos. Entonces no tengo tiempo, solo yo quiero ser voluntarios, aprender, ver, ¿no? Acompañar. También por eso 2 eran, ¿no? Profesores y voluntarios. Entonces inscribiendo en la oficina, entonces según la fecha de capacitación y talleres aquí aprende, puede acompañar en el principio, aprendiendo bien, los hermanos también pueden ser profesores y voluntarios, ahí pueden predicar el evangelio. Sí. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Sí. Creo que terminando, creo que todo va a inscribirse, ¿verdad? ¿No? Creo que aquí debe preparar 10 mesas y todo para inscribir. No hay campo, ¿no? Creo que todo va a inscribirse, hermanos. Ya luego tenemos estudio bíblico, ¿no? Con Pastor Ospa, el evangelio de San Mateo a través de canal Cristo TV. Los martes 7 de la noche, sábados 6 de la tarde, 2 veces a la semana y transmitimos. En caso de Departamento La Paz, canal 27, pero en caso de Santa Cruz, otro departamento, otro canal. ¿Sí? No es canal abierta, pero TV cable, ¿no? Tigo, en el TV cable hay, entonces de Santa Cruz, de Pando, de Tarija, todo puede escuchar. Luego a través del canal Tupacatari también transmite, ¿sí? Ese estudio bíblico, ¿sí? Entonces, y ahí los hermanos eso puede evangelizar. Entonces ahora a través de Cristo TV, ¿no? Muchos conocen al siervo. El siervo de Dios pronto va a llegar en Bolivia, ¿sabe esto? Pronto va a llegar. Luego deseamos, ¿no? Inaugurar con el siervo aquí iglesias, nuevo salón, ¿sí? Que Dios permitió. Luego también todos jueves 7:30 de la noche nosotros transmitimos, ¿no? La predicación dominical Pastor Ospa a través de Facebook. En Facebook tenemos, ¿no? Canal vivo, ¿no? Facebook Misión Buenas Nuevas Bolivia. Luego YouTube Bolivia canal, hay 2, ¿sí? Luego hasta traducción de Aymara Quechua, por eso 3 idiomas sale, ¿sí? Entonces ahí también escuchando, muchos tienen interés. Yo escuché, ¿no? Ya la Misión Buenas Nuevas, Pastor Spagno predicando, llega mucho al corazón, ¿verdad? ¿No? Aunque muy sencillo su prédica, pero llega. Luego muy bíblicos, por eso nadie puede reclamar, porque muy bíblicos. Por eso en la Biblia tal está eso transmitiendo el corazón de Dios. Por eso los hermanos, así conociendo esa información, puede invitar, enviando el link, ¿sí? Entonces un día 1000 personas puede invitar, imagínense, un día otros 2000 puede invitar, ¿sí? En Corea, ¿no? Sí, muchos hermanos por esa manera personalmente 5000 personas invitan, otra persona 10,000 personas invita, ¿sí? De ahí varios también escucharon, ¿sí? El evangelio, recibieron la salvación. Entonces los hermanos por la fe puede invitar. Luego ya invitamos nuestro hijo, niño, ¿no? Tenemos academia de danza, ¿sí? Aquí nosotros damos academia de danza los martes
2:30 de la tarde, luego sábados 1 de la tarde. Entonces nuestro niño también ocupa su tiempo. Aquí danzas, luego también deporte, la música. Entonces niños muy ocupados más que los padres. Así debe vivir. ¿Sí? Padres ocupados, pero los niños mucho tiempo, por eso Facebook, celular, ¿no? Así. Pero ahí ocupando en la iglesia, niños más ocupados. Dice, niño, por favor, sí, ya, y tiene que hacer, no, mamá, estoy muy ocupado, tengo que hacer danza. Mamá, tengo que aprender aquí música. Deporte hay en la iglesia. Mamá, también clase de inglés. Más ocupa que padres. Entonces los niños van a crecer en la iglesia. ¿Sí? Amén, hermanos. Sí. Luego, hoy en la tarde no hay culto de la tarde, hoy también no hay culto de la tarde. Entonces, buscaremos, ¿no? Buscaremos. Luego Dios permita un lugar más grande, amplio, si cualquier hermano nos pueden avisar. ¿Sí? Mientras nosotros orando, ofrendando para comprar terreno, orando, luego no solamente esperar ese lugar, Achachicala, ¿no? Tiene una situación, por eso explicamos. Luego también por la fe queremos buscar alrededor de acá. Luego los hermanos encuentran, si tal vez nos avise, ¿no? Dios va a dar tal vez mejor lugares. Luego hoy es reunión grupal, ahí terminando, culto todos, hay reunión grupal. ¿Sí? Entonces los hermanos pueden reunirse brevemente. Luego esta mañana tal vez llegaron primera vez también. Yo aquí, y la misión Buena Nueva, primera vez llegó. Mi familia me invitó aquí. Que está bien, tal vez llegaron primera vez. Sí, aquí está, gracias. Sí, ya aplaudo. Sí, ahí está, sí. Entonces los hermanos pueden saludar. Y tal vez no quieren hablar, ¿no? Sí, tiene vergüenza, pero queremos conocer cómo Dios envió este lugar, que conozcan, ¿no? El amor de Dios. O sea, aquí también tenemos aula del Evangelio, ahí nosotros compartimos cómo recibe la salvación. Aquí escuche que no, sí, a través del Señor Cristo limpia todos los pecados. En la Biblia se está escrito. Entonces, ahí en el lugar aula del Evangelio nosotros compartimos. Ahí pueden escuchar, luego pueden compartir. Aquí están los evangelistas, diáconos, seminaristas. También personalmente desean, pueden compartir. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta mañana escuchamos y muchas personas, ¿verdad?, creyendo en Dios, también escuchando la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder porque Dios mismo, por eso desechando nuestros pensamientos, también nuestros conocimientos, nuestros conceptos. Luego la palabra se queda en nuestro corazón. Esta palabra va a cambiar, quien sea, como sea, todas las situaciones va a cambiar. La tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas. La tierra misma jamás no podía cambiar. Pero cuando la palabra de Dios se cayó en la tierra, comenzó a cambiar. Y luego, sí, totalmente diferentes cambios. Tal vez en ese momento nosotros también, nuestro corazón está desordenada y vacía y tinieblas. No sabemos cómo va a ser, cómo va a avanzar. Pero esta mañana escuchando la palabra de Dios, Dios a través de su palabra todo cambia, da su guía, su gracia. Como esa mujer viuda y Sarepta. Entonces según su propio pensamiento mirando esa tinaja, es muerte, porque no hay esperanza. Pero Jehová dice, la palabra de Dios entrando en el corazón de esa viuda, mirando misma tinaja, cambió, era llena de esperanza. Ya en ese tinaja no va a disminuir. La palabra dijo es, gracias a Dios. Por esa tinaja, yo, mi hijo, mi familia, hasta mis conocidos, mis parientes, todos podrán comer. Dios Padre, hoy en día
muchas personas siguen como la vida de creencia, un oficial de panadero. No solamente apoya la obra del Señor Cristo, sino sus propias obras buenas. Por eso fracasa y muere. Así esta mañana escuchamos. Nosotros también solamente ese oficial de copero, desechando de nosotros todos, solamente apoyar, creer en la obra del Señor Cristo. Dios Padre, esta mañana también nosotros escuchamos, pronto va a realizar seminario por área, luego seminario por el hogar, nuestras familias, parientes, luego conocidos, amigos, vecinos, todos invitamos. Queremos predicar ese evangelio que reciba la salvación. Dios bendice a todos los hermanos que están sirviendo el evangelio. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esta mañana, sí, hasta aquí terminamos.